tocado estar trabajando, batallando solo. Me adherí a la campaña Petro Presidente y a raíz de ese triunfo está hoy el senador de Comunes para cubrir a este servidor con su toldo. Quiero presentarme ante esta comunidad y decirles que estoy muy orgulloso, muy contento por ser una persona de Comunes, una persona del común, una persona que viene de abajo, que quiere trepar, quiere representar a la comunidad. Y hoy quiero presentar a este pequeño grupo aquí, al senador que viene desde Bogotá a conocer a su pueblo. Que el senador siempre ha estado por San Andrés, pero nunca ha estado en San Andrés para ver la situación por la que estamos pasando, para ver la inseguridad que tiene este pueblo, para ver un gobernador ausentista que contamos en este momento, para ver un gobierno que le hace falta transparencia. Entonces, eso es algo que hay que luchar. Un gobierno que desde el primer día prometió una cosa y después de unos meses ha cambiado de ruta. Un gobierno que dice que es un capitán del barco, sin embargo delega todas las funciones. Y lo más triste es que las funciones que delega no tienen poder. Si usted delega una función a alguien, esa persona debe tener poder de ejecución o de tomar unas decisiones. Hoy en día yo me siento apenado por la comunidad, pero quiero pedirle perdón a la comunidad por haber escogido mal. Y quiero decirle a la comunidad que uno como ser humano se equivoca, pero también uno tiene ese derecho de coger otro camino, coger el camino de la transparencia, el camino de la reconciliación, el camino de buscar un San Andrés mejor, un San Andrés con futuro, un San Andrés con buena educación, un San Andrés que usted a la entrada de su casa lo están atracando. Queremos un San Andrés como en los años que nosotros nos dormíamos con la puerta abierta. Queremos volver a un San Andrés seguro. Queremos un San Andrés transparente. Y créanme, San Andrés tiene 6 fronteras. Y San Andrés merece algo mejor. San Andrés merece tener buena conectividad. Y mucha gente cree que San Andrés no tiene recursos. San Andrés es el departamento más rico de Colombia por su tamaño y por su economía, que es el turismo y la pesca. Hay muchas cosas que nosotros, los nativos, los raizales, los residentes, hemos obviado. Y hoy día quiero decirle a la comunidad presente que hay algo que me molesta de nuestro entorno, y es que solamente existen 2 tipos de personas, que es el raizal y el residente, y nos hemos olvidado de la persona nativa, y es algo que conozco la ley y es algo por la cual voy a luchar, porque estoy seguro que debe haber 3 tipos de ocre: el raizal, el nativo isleño y el residente, y lo puedo demostrar porque es algo que he venido mirando y luchando por muchos años. Es algo que me molesta porque hay personas aquí que nacen pero no tienen ese amor por San Andrés, porque no saben de dónde vienen, ni dónde son, ni para dónde van. Hay otras personas aquí que están en una cárcel, porque están aquí desde el año antes del 91 y hoy día todavía esa persona no tiene una tarjeta. Eso quiere decir que el mismo sistema no está haciendo un trabajo honesto, no está haciendo un trabajo que debería ser transparente y no está haciendo un trabajo que valga la pena. Para mí, la corrupción es demasiado fuerte.
Para mí, San Andrés debe cambiar. Les presento al senador de Comunes y es un senador que va a sacar la cara por San Andrés. Es un senador del pacto histórico y hoy es un día que nosotros debemos sentirnos orgullosos por la presencia del senador. Senador, bienvenido y le cedo la palabra. Senador, una preguntita, ¿usted ya conocía a San Andrés o no? No. Hombre, senador, bienvenido, ya volvió Rondón. El Rondón se puede ir aquí, no me que por Rondón no se puede ir aquí. Bienvenido, senador, que tenga la. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas las presentes. Realmente muy agradecido de que hayan aceptado esta invitación a conversar un rato y de alguna manera presentarles los resultados de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos 2 días con el diputado Escorcio, con el compañero Pascual y otros dirigentes y líderes de aquí de San Andrés. Es la primera vez que yo tengo la oportunidad de haber aterrizado aquí en el aeropuerto cuando en 2 ocasiones íbamos hacia La Habana, Cuba, durante el desarrollo de los diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero no había tenido oportunidad de estar aquí en la isla. Quiero comenzar señalando que para nosotros, los firmantes del acuerdo de paz, es un objetivo, digamos, prioritario poder llevar nuestra propuesta política a todos los rincones del país. Yo soy firmante del acuerdo de paz, mi nombre es Julián Gallo Cubillos, pero durante el tiempo que estuve en la insurgencia, que fueron 39 años, tuve el seudónimo de Carlos Antonio Lozada. Ese fue el seudónimo que yo tuve en las filas de la FARC. Y hoy en día, luego de haber firmado ese acuerdo de paz, el partido me asignó como tarea ocupar una de las curules en el Congreso de la República, en el Senado, que son producto de ese acuerdo de paz. Cuando nosotros firmamos el acuerdo de paz, lo hicimos convencidos de que estábamos aportando con ese acuerdo a abrir un escenario de la confrontación política distinta en Colombia, que debería abrir las puertas para que pudieran expresiones políticas distintas a las tradicionales hacer presencia en el escenario nacional. Hoy en día debo reconocer que nunca creímos que en un tiempo tan corto, apenas 6 años después de firmado el acuerdo, ese objetivo de ver un gobierno de transición, un gobierno alternativo, un gobierno democrático, progresista, se hiciera realidad tan pronto. Por eso nosotros consideramos que la llegada a la presidencia del gobierno del pacto histórico del presidente Gustavo Petro y de Francia Márquez como vicepresidenta significa un quiebre histórico en la historia de nuestro país. Es la primera vez en 204 años que llevamos luego de la independencia de España que vamos a tener un gobierno realmente representante de los intereses de los colombianos y de las colombianas del común, de la gente que históricamente ha sido olvidada por los sucesivos gobiernos tradicionales en nuestro país. Y por eso nosotros, como Partido Comunes, que es el partido que surgió del acuerdo de paz, estamos decididos a apoyar incondicionalmente este gobierno, y por ese motivo nos hemos declarado también partido de gobierno. Nosotros los 10 congresistas del Partido Comunes hoy en día somos parte de la bancada de gobierno y estamos apoyando decididamente todo el paquete de reformas, comenzando por las que aprobamos en el periodo anterior, la reforma tributaria, que busca modificar sustancialmente
la forma de tributar, de cobrar los impuestos, poniendo el énfasis en que paguen más quienes más tienen y poder de esa manera incrementar el presupuesto para invertirlo en las transformaciones sociales que se ha propuesto el actual gobierno. Pero asimismo, avanzar en la búsqueda de la paz total. Nosotros somos un país inmensamente rico. Desafortunadamente, el Estado colombiano ha estado ausente de la mayoría de los territorios. Así como el Estado nacional se ha caracterizado por tener abandonada esta isla, ¿cierto?, y el archipiélago, esa misma situación se vive en las otras regiones del país. Nosotros somos una nación que se caracteriza porque todavía no hemos logrado configurar ese Estado nacional que haga presencia, que tenga el control del territorio nacional, que tenga el monopolio del uso de la fuerza y de las armas, que tenga el monopolio de la justicia, de la hacienda pública. Y por eso hemos tenido que soportar un conflicto que realmente nos ha impedido a nosotros constituir ese Estado nacional, pero sobre todo hacer presencia como Estado en el territorio. Y cuando hablo de hacer presencia como Estado en el territorio, pues estamos hablando no solamente de hacer presencia a través de la fuerza pública, sino un Estado que se preocupe por llevar bienestar a la totalidad de los ciudadanos en las regiones. Así como aquí en el archipiélago no tenemos un adecuado servicio de salud, vamos a encontrar que ese es un problema que se da también en las otras regiones. Así como no hay capacidad del Estado para garantizar la seguridad alimentaria de la población, hoy en día, incluso en regiones que estarían en capacidad de producir alimentos, no solamente para consumirlos, sino también para exportarlos, vemos que tenemos una producción agropecuaria realmente en ruinas. Los colombianos estamos importando en este momento más de 16 millones de toneladas de alimentos, en un país que estaríamos en capacidad de no solamente ser autoabastecidos, sino convertirnos, como lo ha propuesto y se busca con el gobierno actual, en una verdadera potencia productora de alimentos, en un mundo en el que hoy en día está padeciendo una pandemia más grave que la del COVID-19, y es la pandemia del hambre. Entonces, en ese primer punto del acuerdo, cuando nosotros hablamos de la reforma rural integral, es buscando precisamente eso, de que dejemos de ser un país que está importando esos 16 millones de toneladas para pasar a ser un país productor y exportador de comida. Pero eso tiene un primer requisito, y es que la tierra hay que entregársela a los campesinos. La concentración de la propiedad de la tierra es uno de los factores que más violencia ha generado en nuestro país. Por eso, cuando pactamos con el Estado colombiano en el acuerdo de paz entregarle 3 millones de hectáreas a los campesinos, es buscando precisamente revertir esa situación, que esos 16 millones de colombianos y de colombianas que se reclaman como campesinos puedan tener acceso a la tierra. Ya ustedes saben que el actual gobierno firmó un convenio, un acuerdo con la Federación Nacional de Ganaderos para comprarles esos 3 millones de hectáreas y empezar a entregárselas a los campesinos, lo que debe posibilitar que ojalá en muy poco tiempo podamos nosotros dejar de importar y de dedicar más bien esos recursos a solucionar los problemas, y al mismo tiempo hacerle, a garantizarle el acceso a la alimentación a la totalidad de los colombianos y las colombianas. Pero también planteamos en ese acuerdo de paz que el Estado titule por lo menos 7 millones de hectáreas, porque en Colombia tenemos el problema de que, debido a la violencia, a la existencia de ese conflicto,
hay muchas personas que se han visto obligadas a desplazarse a regiones apartadas, fundar allí sus fincas, pero no tienen escrituras. Y ustedes saben que cuando no se tienen escrituras para acreditar la propiedad del territorio, pues no se puede tener acceso al crédito, no se puede tener acceso al apoyo y a la asistencia del Estado. Entonces, por eso, además de entregar los 3 millones de hectáreas, en el acuerdo se contempló darle títulos, por lo menos a campesinos, en un total de 7 millones de hectáreas, para que esos campesinos puedan ser incorporados al mercado legal. Porque buena parte de esos campesinos que viven en esas regiones apartadas, que no tienen títulos, como no tienen apoyo del gobierno, pues se han visto obligados a tener que recurrir a los cultivos de uso ilícito, porque son el único tipo de cultivo que les garantiza poder acceder a unos ingresos para mantener sus familias. Entonces, la llegada de este gobierno y su compromiso de la implementación integral del acuerdo de paz no solamente debe permitirnos transformar las condiciones de vida de los colombianos y los colombianas que viven en el campo, sino que a su vez quienes habitan en las ciudades, quienes habitan en regiones donde la producción agropecuaria no es la actividad fundamental, pues puedan tener garantizado el acceso a la comida. Y esa reforma tributaria que se aprobó va dirigida exactamente a eso, a conseguir recursos para garantizar programas sociales que busquen comenzar a disminuir las diferencias tan grandes y las injusticias que padecemos la mayoría de los colombianos y las colombianas. Pero asimismo le estamos apuntando a acabar la totalidad de ese conflicto, las expresiones violentas del conflicto, para garantizar construir Estado en esos territorios y que esa paz total permita precisamente que esos territorios se incorporen a la economía lícita del país. Ustedes saben que también vamos a iniciar, nosotros estaremos iniciando sesiones en 15 días, el 16 de marzo, y esta legislatura que se inicia seguramente va a ser una de las más importantes de la historia reciente del país, porque el gobierno va a radicar las propuestas fundamentales que hizo durante la campaña electoral, comenzando por la reforma a la salud. La salud en Colombia tiene que volver a ser un derecho como estaba hasta la Constitución del 91, cuando se dio inicio a la Constitución del 91, porque en esa Constitución la salud y la educación fueron catalogadas de servicios, y al ser un servicio el Estado se descarga de esa responsabilidad y la entrega a los privados. Y esta reforma lo que busca es que nuevamente la salud y la educación sean derechos fundamentales de los colombianos, y al pasar a ser derechos, el Estado está en la obligación constitucional y legal de garantizársela a todos los colombianos y las colombianas. La idea es que con ese proyecto de ley nuevamente se tenga acceso universal, es decir, que no haya esa injusticia que existe hoy en día, que quienes pueden pagar programas de salud tengan acceso a ella, y que los que no pueden porque no les alcanzan sus ingresos se vean obligados a tener que esperar hasta 6, 7, 8 y 9 meses para ser atendidos por un especialista. Entonces, acabar ese negocio de la salud, pues seguramente es lo que ha llevado a que hoy en día los grandes medios de comunicación, que son propiedad de los mismos bancos y banqueros, propietarios hoy en día de las EPS, se hayan venido lanza en ristre a atacar el gobierno nacional. Pero eso mismo aspiramos nosotros a que se haga con la reforma a las pensiones, que debe ser otra de las reformas que se aprueben en el actual periodo del Congreso de la República. Porque la inmensa mayoría de los colombianos que han cumplido la edad para pensionarse no tienen hoy en día acceso a una pensión.
y esa plata se la están quedando los grandes banqueros de este país. Y por eso en la reforma a la pensión lo que se está planteando es que nuevamente Colfondos, que es el fondo de pensiones estatal, sea quien se quede con los recursos para garantizarle la pensión a todas las personas que han dedicado su vida a producir y aportar al desarrollo del país, y que la sociedad, el Estado colombiano estaría en la obligación de garantizarles una vejez digna, porque han entregado su vida al desarrollo del país con su trabajo, y no que sean los grandes banqueros los que se sigan beneficiando de esa plata que es el ahorro de todos los colombianos. Y bueno, está también la reforma laboral. La reforma laboral busca también acabar con lo que hicieron en la década del 90, en el año 92, arrebatándole los derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, comenzando por las horas extras. Es que acordémonos cómo, siendo senador Álvaro Uribe Vélez en el año 92, fue el ponente de esa reforma que extendió las horas laborales hasta las 10 de la noche. Hasta ese momento el día laboral se acababa a las 6 de la tarde, y a partir de ahí quien trabaje tiene derecho a que le paguen horas extras. Y eso se lo arrebataron a los trabajadores y a las trabajadoras, y extendieron la jornada laboral hasta las 10 de la noche, pero igualmente quitaron el pago de los dominicales y los días festivos. Es decir, que quien labore los días festivos o los dominicales, pues le sea reconocida un doble salario por esas horas, porque está sacrificando el derecho al descanso ese trabajador para producir, y por lo tanto el empleador debe estar en la obligación de reconocerle el sacrificio de sus horas de descanso para producirle ganancias a ese empresario. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a enfrentar una discusión muy dura en el Congreso de la República, porque seguramente los empresarios, los banqueros y todos aquellos que se han venido enriqueciendo con la explotación del trabajo de la gente humilde de nuestro país, pues seguramente se van a oponer decididamente a esas reformas. Y eso es lo que llevó al presidente Gustavo Petro a pedir y a exigir, y a llamar y a convocar al pueblo colombiano a que se movilice en defensa de la decisión que tomó cuando lo eligieron presidente. Porque seguramente el cabildeo sobre los congresistas que han sido financiados con las platas de esos empresarios va a ser para que no voten las reformas, y por eso el pueblo tiene que estar dispuesto a salir a la calle para decirle al Congreso colombiano que no va a permitir que se burlen de la decisión que tomamos cuando elegimos a Gustavo Petro y a su programa de gobierno. Entonces, lo que estamos buscando nosotros en este momento, con la configuración del pacto histórico, una propuesta de convergencia política que agrupa al día de hoy 10 partidos, es constituir una fuerza social y política. Es decir, en el pacto histórico no solamente estamos agrupados 10 partidos con personería jurídica, sino que también estamos invitando a que se sigan vinculando organizaciones sociales, movimientos ciudadanos, para que constituyamos la fuerza social y política que se encargue no solamente de respaldar el actual gobierno, sino de garantizar que en las elecciones de octubre vamos a consolidar esa mayoría que configuramos en las elecciones anteriores, y que con esa victoria del próximo mes de octubre estaremos sentando las bases para que el proyecto político del pacto histórico se pueda extender por muchos más periodos presidenciales, garantizando así
que ese proceso de cambio, de transformación, se pueda consolidar. Porque nada haríamos si elegimos este gobierno ahora y el próximo periodo volvemos a devolverle, ¿cierto?, el gobierno a los que estuvieron aquí por más de 200 años. La idea es garantizar la continuidad de ese proyecto, en cabeza de otros dirigentes, en cabeza de gente honesta que esté dispuesta a poner a su servicio, al servicio del pueblo colombiano, en esas aspiraciones presidenciales que puedan presentarnos. Y por eso nosotros con esta visita, atendiendo la invitación del diputado Escorcio, lo que estamos es señalando, en el caso particular de su aspiración a la gobernación, que nosotros como Partido Común surgido del Acuerdo de Paz, no solamente vamos a respaldar su candidatura dándole el aval de nuestro partido, sino que en acuerdo con los dirigentes que hoy en día están acompañando esa aspiración del diputado, vamos a darle vida a nuestro partido aquí en la isla de San Andrés. Un partido que surge del Acuerdo de Paz y que, como su nombre lo resume, Comunes, representa el sentir, las necesidades, las aspiraciones de los colombianos y las colombianas del común, de los colombianos y las colombianas olvidadas que no han tenido voz para hacer escuchar sus derechos en los escenarios de poder. Y por eso los estamos invitando también a que respalden esa aspiración del diputado Escorcio. Nos hemos reunido con él durante estos 2 días y hemos concluido que es necesario vincularnos también como Partido Comunes al Comité de Coordinación Departamental del Pacto Histórico, como lo estamos ya hoy en día en el resto del país, para sumarnos a esa propuesta que está contenida en la circular que sacó el Pacto Histórico el 2 de febrero, en la cual se establecen las reglas y las normas para que todos aquellos aspirantes a ocupar cargos de elección popular, tanto uninominales como a cargos de composición plural, las asambleas, los consejos, los edilatos, acuerden unas normas en cada departamento, en cada municipio, buscando que, si no logramos el consenso, porque existe más de una candidatura, alguna aspiración, todas legítimas, construyamos conjuntamente un acuerdo y unas reglas del juego para que lleguemos unidos bajo una sola candidatura, en el caso de los cargos uninominales, a las elecciones de octubre, y que presentemos listas unitarias a las asambleas, a los consejos, a las juntas de administradoras locales. Porque sólo así, a través de la unidad de los partidos y los movimientos y las organizaciones sociales que hoy en día conformamos el Pacto Histórico, vamos a garantizar esas mayorías que necesitamos en las elecciones de octubre para poder cumplir, primero con respaldar al gobierno nacional y que se puedan hacer realidad sus programas sociales. Porque si no logramos elegir gobernantes locales y regionales que sean parte y apoyen al actual gobierno, seguramente desarrollar esos programas sociales va a tener muchas dificultades allí donde no logremos ese objetivo. Y por eso es necesario que desde ya nos vinculemos activamente a iniciar la socialización de nuestras propuestas, de nuestras iniciativas, de los programas de gobierno que van a presentar los distintos precandidatos del Pacto Histórico. Con el compañero Escorcio hemos acordado que, aún teniendo ya el aval del Partido Comunes, es necesario seguir recogiendo las firmas
para que no vaya avalado solamente por el Partido Comunes, sino que tenga el respaldo de un grupo muy importante de ciudadanos aquí de la isla, para darle mayor fuerza y mayor legitimidad a su aspiración. Y estamos invitando, ayer estuvimos reunidos con los otros compañeros que van a presentar su nombre también a consideración para integrar, digamos, las listas del pacto histórico o como candidatos, también precandidatos del pacto histórico, para acordar unas reglas mínimas. Y entre los acuerdos que logramos con ellos es que hay que acelerar al máximo la presentación de esas precandidaturas para que la gente comience a conocer cuáles son las propuestas, cuáles son los compromisos que asumimos quienes nos hemos integrado, digamos, en el pacto histórico aquí en el archipiélago, y podamos ir configurando esa propuesta política que logre sacar el archipiélago, la isla de San Andrés, de la situación de postración a la que la han ido llevando las sucesivas administraciones en los últimos años. El archipiélago y la isla de San Andrés merecen un destino mejor, y para eso es necesario acabar con esos nidos de corrupción que se han apoderado de la política, no solo aquí, sino en todo el país. Es necesario, por eso, poner las administraciones en manos de gente honesta, que esté dispuesta a gobernar con transparencia de cara a la ciudadanía. Si no derrotamos esas mafias tradicionales, tengan la certeza que aún con un gobierno nacional como el que tenemos, va a ser difícil que se logren cumplir los objetivos que nos hemos propuesto de llevarle bienestar a nuestro pueblo. De manera que esa es la información que queríamos compartirles. Obviamente estamos dispuestos aquí atentos también a responder las preguntas que quieran presentarnos, pero básicamente esa es la introducción que queríamos hacer. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, senador. Bueno, Gracias, senador. vamos por orden entonces para que no haya senador. Senador, gracias por su presentación. Mi nombre es Pedro Pimienta, representante y presidente de la Nación Comunal del Barrio del Valle. Compañero Christopher, te respeto, éxito en su candidatura. Hay 5 problemas que usted tocó aquí, la cual, senador, es muy importante que su compartidario, al cual ustedes van a apoyar, le haya hecho una radiografía de la problemática interna de nuestro departamento. Usted tocó un punto muy elegante referente a la conectividad. Nosotros estamos totalmente ausentes. Se escucha con el Japón una llamada más rápida y más clara que directamente con Bogotá y las condiciones de cualquier parte del país. Eso no lo digo y todo. Es muy interesante que usted tenga eso presente. Lo otro, ¿qué haría usted para resolver la problemática en nuestra isla? Cuando somos un departamento totalmente de difícil acceso. Un departamento de difícil acceso en todas las condiciones. Es la problemática que hoy en día está pasando. Hay una empresa que se declara en finiquito. Nuestro departamento es un departamento que previene de él. Usted habló también de algo, de las tierras del campesino, devolvérsela porque es como la predicción del futuro de nuestro país. Señor senador, que nosotros en San Andrés no tenemos agricultura, no tenemos ganadería. Hay que buscar proyectos que fundamenten
para que nuestra isla salga adelante. Y una de las bases más fundamentales es que el gobierno nacional se percate de los costos de los tiquetes aéreos, porque nosotros tenemos una industria aquí sin chimenea, que es la industria del turismo. Y entienda usted que mientras más altos son los costos, más abandono y menos gente tenemos que nos visite en nuestro San Andrés. Hay que tenerlo muy presente. Otro problema que tenemos, señor, es el siguiente: no tenemos un sueldo diferencial. Nuestros trabajadores, nuestros compañeros, nuestros luchadores diariamente tienen un sueldo mínimo de 1.600.000 pesos. Y porque cuente lo siguiente, que aquí en San Andrés no se produce ni la yuca, ni el plátano, ni el banano, todo viene del continente. Y usted, para comerse un banano aquí por 2.000 pesos, tiene que coger lo que le venda el señor que lo está defendiendo. Mientras usted en el continente colombiano, con 2.000 pesos se come 10, 15 bananos. Hay que estar muy pendiente. Lo otro, que se trate dentro del gobierno nacional la diferencia de un sueldo diferencial para los trabajadores. Que no solamente con un sueldo de 1.600.000, cuando aquí tiene que pagar la persona la carestía en el sistema de vida por un arriendo 700.000 pesos un solo cuartito. O el mototaxismo, porque no tiene cómo transportarse. Aquí hay muchas cosas, señor compañero Gallo, y es la siguiente: si hablamos del problema de la salud, el problema de la salud es un problema que mientras el gobierno nacional no se percate, que usted lleve esto en la mente y le demuestra al gobierno nacional que nosotros estamos apartados y como ser un departamento difícil de acceso, tenemos muchos inconvenientes. Mientras aquí pasa un accidente, para que vengan a buscarlo, porque por ejemplo el hospital no es sino de segundo nivel neutro. Cuando viene la ambulancia, ya no hay nada que hacer, está completo el paciente. Entonces, hay un método y forma como poder acabar con la problemática. ¿Cuál sería? Que el gobierno nacional se percate de los médicos raizales nacidos en San Andrés, de los profesionales hijos de nosotros los continentales nacidos aquí, y le abre espacio, porque esto no es una mentira, para que uno de los médicos generales vaya al continente colombiano. Ya las universidades se volvieron unos negocios. Vale 150 millones el cupo para hacer una especialización. ¿Y cómo lo sostengo para la mensualidad del costo de la educación? No tendría. Entonces el gobierno nacional tendría que apoderarse de eso y sacarle en las universidades nacionales un cupo, o 3 cupos, o 2 cupos, por cada especialista que se necesite en la isla, con el fin de que esa cuestión de traslado de las revisiones se acabe, porque cuando las personas lo vayan a trasladar, ya es tarde. Llegan a los hospitales del continente y le dicen: señor, usted llegó para morirse, porque no vino a tiempo. Porque aquí no hay una entidad estatal de la salud que conste con el derecho libre de decir usted se va mañana, sino tiene que llamar a la central de Bogotá y del continente Barranquilla y que ellos autoricen para que esa persona sea trasladada. Pues si nosotros o ustedes nos dan la mano y hablan con las universidades y le amplían, hacen una forma de que cada universidad le dé la oportunidad a los médicos generales de especializarse en las especializaciones que se necesitan en San Andrés, estoy seguro que esto la salud mejoraría. Pero también faltaría un detalle: que haga un hospital de 4º nivel y dotarlo de todo, los instrumentos necesarios. Pero nace otro problema también: que el SENA llegue y actualice ese personal que viene directamente a las nuevas maquinarias que viene del continente colombiano, a suplir las necesidades en el hospital de 4º nivel, para que esas maquinarias que lleguen aquí, esos aparatos, no se dañen en 15 días y están directamente, se lo puedo demostrar, en el hospital archivado.
de tantos millones, porque no hay un personal idóneo que sea directamente y sepa tratar y sepa arreglar esos aparatos. Señor senador, voy a tocar un punto y me perdone el amigo Cristóbal. Aquí tenemos que mirar las cosas con un lente bastante óptico y mirarla en este detalle. Usted, para vivir aquí, tiene la facilidad por sus condiciones de congresista, pero para irme para el continente tengo que sacar mínimo ahora 1.200.000 pesos. Eso es el problema que tienen los estudiantes hoy en día en San Andrés Isla, nosotros los padres, para mandarlo al continente. ¿Con qué lo sostenemos si cuando lo que pagamos con 300.000 pesos y el resto que nos sobraba era para que se acondicionaran allá al pago de vivienda y el pago directamente a los deseos que necesitaban? Por favor, le he puesto, no quiero extenderme más porque hay compañeros que pueden, pero son los puntos fundamentales, señor senador. Llévelo pendiente, anótelo, llévelo directamente presente, porque es que estoy seguro que en las condiciones que hemos hecho, las reuniones agotadoras, el sistema que vamos a hacer, evaluaciones, queda corroso. Hoy en día dijeron en la reunión allá que 5 puntos se van a lidiar. No sé si esos puntos quedarían en la mesa, pero se lo voy a saber a usted. Y espero que al terminar la reunión, 5 segundos privados con usted. Le agradezco y le pido el favor de lo que le acabo de decir de la salud y de nuestras necesidades prioritarias, lo lleve presente. Porque es que al hablar directamente de las tierras, del ganado, nosotros no tenemos eso, no lo tenemos. Y el señor Christopher debió decirle que aquí padecemos todas esas cosas. Aquí no cultivamos, aquí no somos ganaderos y padecemos de muchas cosas. Muchas gracias por la atención y le recuerdo 5 minutos para hablar. Soy salud. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Mi nombre es Rafa, y después viene usted, tranquila, que todos van a hablar, senador. No, porque ya se había hecho la. Yo creo que primero son las damas. Sí. Las damas son primero, toda la vida. y él todavía es un caballero. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Etilia Heredia, una mujer cabeza de hogar, estrato 1-2, madre de 4 hijos, pero disculpen que estas lágrimas son por una parálisis que me dio hace poco. Mi preocupación es porque soy una abuela y una abuela bastante preocupada. Hay un dicho que dice que el futuro de un pueblo es la niñez, y yo lo creo, porque si no hay niños, los viejos nos morimos, y ¿quién nos sigue después la puerta? Desgraciadamente, en San Andrés parece que nuestros gobernantes, con ese olvido y esa disidencia que tienen por este pueblo, se les olvida que la niñez, aparte de alimentación, educación, también necesita la recreación. Yo les pregunto a todos los aquí presentes, ¿qué recreación hay aquí en San Andrés aparte del mar? ¿Qué otra recreación tienen nuestros niños aquí en San Andrés? ¿Hay un parque recreacional? ¿Hay algún sitio donde nuestros niños puedan ir a divertirse, a distraerse, ya sea con sus padres o con quienes lo cuiden? San Andrés por ese lado está olvidado. San Andrés no tiene un parque recreacional. Aquí, cuando yo estaba más joven, es que me acuerdo que existía una ciudad de hierro ahí en el Parque Archibol, y más nunca se ha visto eso. ¿Por qué? Aquí los niños no tienen dónde distraerse. Cuando todos los que salen a hacer sus campañas sacan su programa de gobierno, lo primero que sale en la planilla es: vamos a trabajar con la niñez y la juventud, que las niñas de los 10 o 11 años salen embarazadas.
¿Por qué salen embarazadas? ¿Hay acaso algo en que distraerse? La verdad es que no. Aquí no hay donde la niñez distraerse. Tenemos un parque recreacional abandonado y olvidado ahí porque no han encontrado un explotador que lo administre. Y entonces ahí está de depósito de canecas de basura, porque ahora como las canecas de basura se volvieron el negocio redondo para poderse lucrar con la compra, entonces cuando compran un poco de canecas las guardan en ese parque que se está pudriendo porque no hay quien lo explote. Mientras tanto la niñez no tiene dónde distraerse. Aquí no piensan en el futuro de la isla, porque el futuro de la isla son los niños. Y el abandono y el olvido de los niños aquí en la isla es por completo. Por eso, ¿qué pasa? Drogadicción a temprana edad, prostitución a temprana edad, embarazos, niñas y adolescentes a temprana edad, desde los 10, 11 años, ya dejan las muñecas por estar cargando el muñequito o la muñequita. Entonces, como usted acaba de plantear en lo que nos estaba comentando ahora, que van a empezar a trabajar en el programa de gobierno, quisiera, me encantaría que usted llevara la voz y hablara, fuera el vocero nuestro, para que hablaran por la niñez y la juventud de San Andrés. Porque sabemos muy bien que San Andrés, así lo quieran desconocer muchos, San Andrés es la ruta obligada de muchos narcotráfico. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la droga se consigue como pan caliente. Yo creo que San Andrés tiene más ollas que el mismo Bogotá. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños tienen que recurrir a qué? A volverse adictos a temprana edad porque no tienen otra cosa en que distraerse. ¿Ya? Hay uno que otro programa de deporte, sí, que desde algunos niños entran a un club deportivo y eso, pero eso no abarca a toda la población infantil que hay. Así que esa es mi preocupación como abuela que soy de 2 nietos. Muchas gracias.